Nadie niega que vivimos en un mundo complejo. Vivimos en una sociedad compleja y cambiante. Le llevó a Colón 3 meses navegar desde Europa, concretamente desde el puerto de Palos de la frontera hasta América, 3 meses. Ese viaje hoy se hace en pocas horas. Se cruzan los continentes a grandes velocidades. El mundo en el que vivimos cambia constantemente. Cambia en el orden político, cambia en el orden económico, también en sus filosofías, en sus sistemas. Los países más adelantados no se mantienen estáticos. Y los países que marchan por detrás quieren imitar a los países adelantados. Vivimos en un mundo cambiante, en una sociedad que procura cambiar. Cada día se escucha algo nuevo, alguna medicina que se ha descubierto, algún sistema, algún procedimiento. Desde que Christiaan Barnard, el cirujano surafricano, hizo la primera operación de corazón abierto por el año 1968 hasta nuestros días, han ocurrido sorprendentes cosas en el campo de la medicina, de la cirugía, de la ciencia, de los inventos, de instrumentos, etc. Eso todo es verdad. Pero lo que no se ha podido cambiar es el corazón del hombre. Sigue siendo el mismo en lo moral, en lo ético, en lo espiritual. Solo Dios puede producir el cambio que el hombre necesita. No hay sistema educacional, no hay psicólogo, no hay filosofía, no hay ninguna otra cosa que pueda cambiar el corazón humano, los sentimientos humanos, sino solo el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede cambiar el ser, la vida, la persona de un hombre o de una mujer. Soy Luis Carballosa. En este día comento con vosotros en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 17. El apóstol Juan, que vivió en el siglo I, autor de 5 libros del Nuevo Testamento, vivió en la ciudad de Éfeso, una ciudad muy intelectual y muy religiosa.
Desde allí, Juan exhorta a los creyentes. En el versículo 13 les dice: os escribo a vosotros, padres. Juan estaba interesado, preocupado por los padres. Os escribo a vosotros, padres, porque observad el propósito por el cual Juan escribe a los padres, porque conocéis al que es desde el principio. Juan les escribe porque tenían conocimiento, no porque eran ignorantes. Y añade: os escribo a vosotros, jóvenes. No solo escribe a los padres, sino a los jóvenes, a los hijos, porque habéis vencido al maligno. ¡Qué tremenda cosa! Porque habéis vencido al maligno. El maligno es Satanás, el diablo, el opositor de Dios, el adversario. Y vencerlo a él requiere el mismo poder de Dios. El ser humano por sí solo, por sí mismo, es derrotado por el poder del diablo. Pero solo Dios puede vencerlo. Querido hermano, querida hermana, tú y yo necesitamos aferrarnos al poder de Dios para poder vencer al maligno. Dice el resto del versículo 13: porque habéis vencido al maligno, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Conocer al Padre, conocerlo de una manera íntima, conocerlo con un conocimiento personal. Eso es lo que nos hace capaces de vencer al maligno. Añade Juan: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ese que es desde el principio es el Señor Jesucristo. Lo dice allí en el primer capítulo del Evangelio que Juan escribió. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él ni una sola cosa de las que han sido hechas fue hecha. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Dice el resto de este versículo 14: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Solo el poder de Dios, solo la presencia de Dios y solo el poder de la palabra de Dios nos capacita para hacer frente al maligno, al enemigo de Dios. Y en los versículos 15, 16 y 17, Juan hace unas declaraciones tremendas aquí. Versículo 15: no améis al mundo. La palabra mundo, la palabra cosmos, tiene varios significados en el Nuevo Testamento. Mundo puede significar el planeta Tierra. Mundo puede significar los habitantes de la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice San Juan 3:16. Pero la palabra mundo aquí se utiliza en Primera de Juan 2:15 para hablar del sistema mundial, de ese sistema maligno que es controlado por Satanás, que es inundado, dirigido por Satanás, invadido por Satanás. Y ese es el sistema que el creyente no debe amar. Ni tú ni yo debemos amar
el sistema mundial, ese sistema de pecado y de corrupción y de maldad que Satanás controla. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, si alguno ama ese sistema, el amor del Padre no está en él. Y ahora observe lo que dice Juan, versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, eso es pecado. Los deseos de los ojos, eso es pecado. Y la vanagloria de la vida, eso es pecado. Dice Juan, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida tienen su fuente en el mundo, en el sistema de pecado, en el sistema mundial inundado por Satanás. Y dice Juan en el versículo 17, y el mundo pasa. Ese versículo está en un tiempo continuo. El mundo está pasando. El mundo está pasando y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Observe otra vez lo que dice el versículo 16. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, la arrogancia de la vida. Todo eso es del mundo, eso no es del Padre. Eso no proviene del Padre, eso no proviene de Dios. Dios es amor y en Él podemos descansar. Dios es gracia y misericordia. Ahora observe que Juan dice que el mundo está pasando. Querido escuchante, querido hermano, querida hermana, el mundo, ese sistema mundial en el cual tú y yo vivimos ahora mismo, está pasando. No importa lo que te digan los políticos, los sociólogos, lo que te digan los filósofos y muchos economistas. Este mundo está pasando como una película, como un filme que se desarrolla, y solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiera Dios darnos fuerzas a ti y a mí para hacer la voluntad de Dios. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo. Clama a Dios en estos momentos difíciles de pandemia y de temor y de miedo en los que el mundo vive. Tú y yo tenemos el privilegio de poner nuestra confianza única y exclusivamente en el Dios Todopoderoso. Hagámoslo ahora mismo. Alcemos nuestros ojos al cielo y digámosle a ese Dios: toma mi vida, tuya es.